Hola, en este video platicaremos sobre el método variación de parámetros. Este método es para encontrar la solución particular de una ecuación diferencial no homogénea. Por ejemplo, vamos a resolver el ejercicio 6. Dice, y' más y' más y es igual a secante cuadrada de x. Entonces, aquí tenemos una ecuación diferencial ordinaria de segundo grado, lineal, no homogénea, con coeficientes constantes, similar a las que vimos en el método de coeficientes indeterminados. Para encontrar la respuesta va a ser la misma idea que hicimos en el pasado, la solución final. La y va a ser la suma de la solución homogénea más la solución particular. Entonces vamos a hacer exactamente el mismo proceso a cierto punto. Vamos a comenzar primero forzando la que sea homogénea, y' más y igual a 0. Le llamamos a esta la ecuación homogénea asociada. Después, m cuadrada más 1 igual a 0 es la ecuación auxiliar. Resolvemos esta y vemos que m vale 0 más menos 1i, o simplemente más menos i, de donde identificamos que una de las y's es e a la 0x coseno de 1x y la otra y es e a la 0x seno de 1x. Con esto formamos la y sub h, que es simplemente C1 coseno de x más C2 seno de x. Y a este punto, en este punto queremos verificar que esto esté correcto, podemos derivarlo dos veces y sustituir acá y nos va a dar 0. Esa es la YH. Lo que continúa en el proceso es encontrar la Y sub P. En el tema anterior, para encontrar la solución particular Y sub P, nos preguntamos quién representa a la función que está del lado derecho. En el tema anterior vimos polinomios, por ejemplo, aquí si dijese x cuadrada menos 3, sabríamos quién lo representa a él lo representa ax cuadrada más bx más c. ¿A qué nos referimos con que lo representa? Todas las derivadas de esta función caen en ese estilo, no se sale. Por ejemplo, si ponemos aquí 4e a la 2x, si eso fuera lo que estuviese del lado derecho del igual, nosotros diríamos que a ese lo representa un número por e a la 2x. Todas las derivadas de y van a ser de esa forma, no va a aparecer un e a la 3x de la nada. Si aquí del lado derecho tuviéramos coseno de 3x, sabemos que quien lo representa es un número por coseno de 3x más otro número por seno de 3x, porque no importa cómo derivemos y sub p, solamente van a aparecer ellas, no van a aparecer nuevas. No va a haber otras funciones que no sepamos cuál constante le corresponde. Sin embargo, hay funciones como secante, tangente, 1 sobre x, logaritmo de x, etcétera, donde conforme se va derivando aparecen nuevas funciones. Entonces no podríamos decir que la respuesta es tal. Nosotros dijéramos secante cuadrada de x, a la hora de nosotros derivarlo como 2 secante de x por secante de x tangente de x y lo volvemos a derivar, va a aparecer una función diferente y otra función diferente. Y no se puede resolver con coeficientes indeterminados, desafortunadamente.
Entonces, como no se puede resolver con coeficientes indeterminados, necesitamos otro método. El método se llama variación de parámetros. El método es un poquito más laborioso, pero tiene la ventaja que siempre va a funcionar, a diferencia de coeficientes indeterminados que solamente va a funcionar con los que practicamos, con polinomios, senos y cosenos, exponenciales y combinaciones de ellas. El método de coeficientes indeterminados se basa en la fórmula. Vamos a poner acá la teoría. Variación de parámetros. Variación de parámetros se basa en la fórmula que la YP, la Y sub P, es igual a 1, U sub 1, más Y sub 2 por U sub 2. Y si fuera una triprima, sería más Y sub 3 por U sub 3, y si fuera cuatriprima, etcétera. Entonces, como esta que tenemos es aquí biprima, voy a llegar hasta aquí. Y1 y Y2 ya las tenemos. Y1 y Y2 son ellas. Entonces, lo que nos tenemos que preguntar es qué es U sub 1 y U sub 2. Resulta que U sub 1 es igual a la integral de W sub 1 sobre W con respecto a X. Y U sub 2 es igual a la integral de W sub 2 sobre W con respecto a X. Está fácil memorizarse eso. Lo que nos tenemos que preguntar es qué significa W, W sub 1 y W sub 2. Y resulta que W es simplemente la primera función, la segunda función, la primera función derivada y la segunda función derivada. En la primera fila van las funciones y en la segunda fila van las derivadas. W se llama Wronskiano. Tú ya habías visto el Wronskiano al inicio del capítulo. W sub 1 significa que vamos a cambiar la primera columna y la segunda la vamos a dejar igual en W, entonces va a ser Y sub 2, Y sub 2 prima, y aquí vamos a poner 0 y vamos a poner f de x, donde él es la función después del igual, pero cuidado, y' en estándar. Cuidado de no cometer ese error. Si aquí dijese, por ejemplo, un 3x, tendríamos que dividir ambos lados entre 3x para que esté en forma estándar. En forma estándar significa que y' lo multiplica un 1. Entonces ya tenemos ese. Y W sub 2, pues va a ser intercambiar la segunda columna con las respuestas 0, f de x, y aquí y sub 1, y aquí y sub 1 prima. Entonces va a ser exactamente la misma que W, intercambiando la segunda columna para W sub 2. Esto es lo único que necesitamos. Esto de aquí, lo que está en la pantalla, es la parte de la teoría. Vamos a aplicar esta teoría para nuestros casos en particulares. Entonces, para encontrar la Y sub P, dijimos que necesitamos Y sub 1 por U sub 1 más Y sub 2 por U sub 2. Calculemos primero W. W es igual a, arriba va Y sub 1. Y sub 1 dijimos que es coseno de X. Y acá va Y sub 2, que dijimos que es seno de X. Aquí está Y1 y Y2. Abajo van sus derivadas. La derivada de coseno es menos seno. Y la derivada de seno es coseno. Este Wronskiano es un determinante de 2 por 2. Se hace multiplicando este objeto por este objeto, A por D, menos este objeto por este objeto, como si fuese multiplicar cruzado, él por él y luego menos él por él. Entonces, para nuestro caso en particular, nos queda que esto es coseno por coseno
menos seno por seno. Nos queda coseno cuadrado más seno cuadrado, que es un 1. Después voy a encontrar W sub 1. W sub 1 se va a intercambiar la primer columna, entonces esto se va a quedar seno de X, seno de X. Voy a asegurarme que sí sea, sí, correcto. La primera columna es la que se reemplaza. Entonces aquí vamos a poner 0 y la función, en este caso lo que está después del igual es secante cuadrada de X y lo puedo utilizar así como está porque este es un 1. Nosotros esta multiplicación nos queda 0 por coseno menos seno de X por secante cuadrada. Secante cuadrada pues es 1 sobre coseno cuadrado de X. Vamos a pensar si nos conviene parar esto. No, nos va a convenir dejarlo así. Nos va a quedar entonces menos seno de X sobre coseno cuadrado de X. Y ahora calculemos W sub 2. W sub 2 es el determinante. La primera fila se queda igual, coseno y menos seno. Ella se queda igual aquí. Ella se queda igual acá. W sub 2, vamos a reemplazar esta segunda columna con los resultados. Los resultados son 0, siempre va 0 arriba y abajo secante cuadrada de X. Por lo tanto, se va a multiplicar coseno de X por 1 sobre coseno cuadrado de X, que nos da secante. Ya tenemos nuestras tres W's. ¿Qué vamos a hacer con ellas? Sacar U. Aquí dice que U sub 1 es W sub 1 entre W, su integral. Entonces, pues yo creo que lo voy a hacer aquí abajo. U sub 1 es igual a la integral de W sub 1 entre W con respecto a X. Nosotros sustituimos, dijimos que W sub 1 es menos la integral de menos seno de X sobre coseno cuadrado de X dividido sobre 1, porque hay que dividirlo entre W, entonces pues dividirlo entre 1 como el mismo. Para resolver esta integral, pues digamos que U sea coseno de X para que du sea menos seno de X de X. Y entonces, esta integral se convierte en la integral de menos seno de X o du sobre U cuadrada, o si lo ponemos en el numerador, U a la menos 2 es igual a la integral de U a la menos 2 es U a la menos 1 sobre menos 1. U a la menos 1 sobre menos 1 solamente nos interesan las funciones, no las constantes. Entonces esto es lo mismo que menos 1 sobre U. Y sustituyendo, nos queda menos 1 sobre coseno, que le voy a poner menos secante. O le vamos a poner menos 1 sobre coseno. Nos va a servir dejarlo así. Menos 1 sobre coseno de X. Ese fue U sub 1. Ahora calculemos U sub 2. U sub 2 es igual a la integral de W sub 2 entre W con respecto a X. Es igual a la integral de W sub 2. Dijimos que es secante de X, entonces esto es secante de X sobre 1. No voy a poner eso sobre 1. La integral de secante de X es logaritmo natural de secante de X más tangente de X y listo. La respuesta de esa integral. Entonces, me voy a regresar a revisar la teoría.
tengo la y sub p, que se la voy a sumar a la YH para encontrar la respuesta final, es y sub 1 por u sub 1 más y sub 2 por u sub 2. Ya calculé u sub 1 y u sub 2 con estas fórmulas porque ya saqué los Wronskianos. Entonces lo único que me hace falta es sustituir ese u sub 1 y ese u sub 2 aquí en y sub p. Concluyo entonces que y sub p, voy a ponerle aquí, por lo tanto, y sub p vale. Y sub p es y1. Y1 es coseno de x por u sub 1. U sub 1 es menos 1 sobre coseno de x más y sub 2. Y sub 2 es seno de x por u sub 2, que es logaritmo natural de secante de x más tangente de x. Esta es la YP. Por lo tanto, la respuesta final del ejercicio va a ser que es igual a C1, ponerlo más arriba, C1 coseno de x más C2 seno de x menos 1 de coseno entre coseno más seno de x logaritmo natural de secante de x más tangente de x. Solamente sumamos la y sub h y la y sub p. Y a este le llamamos la solución general explícita. Y ese es el final del ejercicio. Tenemos toda la información aquí en la pantalla. Esta no es parte del ejercicio, esa es la parte de la teoría que vas a anotar en tu resumen. Todo lo demás acá está listo. Vamos a verificar que esa sí sea la respuesta. Entonces, esta que está aquí, me lo voy a traer para acá para asegurarme que esa sí haya sido la respuesta. Para revisar qué es la respuesta, pues vamos a derivar dos veces y sustituir. La primera derivada es menos C1 seno de X más C2 coseno de X más la derivada de ese menos 1 es 0 y luego tengo un producto de dos funciones. La primera por la derivada de la segunda. La derivada de la segunda es secante de X, porque la integral de secante es logaritmo secante más tangente. Lo único que tendrías que hacer es ponerlo a él, uno sobre él, por la derivada de él, más la segunda, o sea, el logaritmo natural de secante de X más tangente de X, por la derivada de la primera, que es coseno de X. Entonces, pues lo único que quedaría es observar que secante es lo mismo que 1 sobre coseno. Entonces tengo seno por 1 sobre coseno, que se hace tangente de x. Vamos a encontrar ahora la segunda derivada. La segunda derivada es menos C1 coseno de x menos C2 seno de x más la derivada de tangente es secante cuadrada de x más tenemos un producto de dos funciones. Va a ser la primera, o sea, logaritmo natural de secante de x más tangente de x, o la derivada de la segunda, que es menos seno de x, más la segunda, que es coseno de x, o la derivada de la primera, que es secante de x. Perfecto. Para este,
observamos que esto es un 1, coseno por 1 sobre coseno. Entonces, vamos a sustituir aquí. Entonces tengo y' prima es menos C1 coseno de X menos C2 seno de X más secante cuadrada de X menos seno de X logaritmo natural de secante de X más tangente de X. Ese fue con un menos y más 1. Todo esto fue y'. Vamos a sumarle y. Y es C1 seno de X más C2 seno de X menos 1 más seno de X logaritmo natural de secante de X más tangente de X. Todo eso es nuestro lado izquierdo. Vemos que menos C1 más C1 coseno se cancelan, menos C2 seno más C2 seno se cancela, menos 1 más 1 se cancela, más seno logaritmo menos seno logaritmo se cancela, y nos queda del lado izquierdo secante cuadrada de X, como esperábamos, como nos tenía que dar. Aquí sí es la respuesta. Resolvamos ahora una con y' para ver cómo se usa el Wronskiano con 3. Con eso terminamos el ejercicio, el tema. Para la y', resolvamos el ejercicio. Hagamos el ejercicio 27. El 27 dice y' menos 2y' menos y' más 2y es igual a bueno, sigamos. Y' menos 2y' menos y'. De acuerdo. Entonces, para resolver este ejercicio, seguimos exactamente los mismos pasos. Comenzamos forzando la que sea homogénea, y' menos 2y' menos y' más 2y igual a 0. Esa es la ecuación homogénea asociada. Después, m cúbica menos 2m cuadrada menos m más 2 es igual a 0. Para resolver esta ecuación cúbica, pues factoricémosle el m cuadrada a este que está aquí. M cuadrada que multiplica a m menos 2, luego menos 1, que multiplica a m menos 2 es igual a 0. Por lo tanto, tengo m cuadrada menos 1, que multiplica a m menos 2, de donde tenemos que una m vale 1, otra m vale menos 1 y otra m vale 2. Por lo tanto, y1 es e a la x, y sub 2 es e a la menos x, y sub 3 es e a la 2x. La YH es igual a C1 e a la X
más C2 a la menos X, más C sub 3 a la 2C. Ya tenemos la solución homogénea. Correcto. Ahora sigue encontrar Y sub P. Y sub P, nosotros vemos E a la 4X y vemos que puede resolver con coeficientes indeterminados. Entonces tú tendrías aquí la opción de escoger coeficientes indeterminados o variación de parámetros. En algunos casos se va a poder resolver con ambas y en algunos casos uno va a ser más rápido que el otro. Y voy a decidir resolverlo con variación de parámetros para explicar cómo sería el método con Y'. Y después, a lo mejor en una asesoría, pues podremos resolver este ejercicio con coeficientes indeterminados y ver que obviamente llegamos a la misma respuesta. Entonces, Y sub P es Y sub 1 por U sub 1, ponerlo más arriba, más Y2 por U2, más Y3 por U3. A Y1, Y2 y Y3 ya lo tenemos aquí abajo, eso ya lo calculamos. Nos faltan las U's. Para encontrar las U's va a ser una integral de las W's, entonces necesitamos obtener primero las W's. Comenzamos con el Wronskiano regular. Ponemos las tres funciones, que es e a la x, e a la menos x y e a la 2x. La siguiente fila va su derivada, e a la x menos e a la menos x, 2e a la 2x. Y en la siguiente fila va otra vez su derivada. Vamos a hacer una matriz cuadrada. Como tenemos tres funciones, porque es y', vamos a hacer una matriz de 3 por 3. Para encontrar W, cuando estamos acá este determinante. Este determinante se hace tomando este primer objeto, que sea la X, y luego visualizando como si se tapara la fila y la columna donde él se encuentra para que queden estos cuatro objetos, este A, B, C y D, y se saca la matriz, el determinante de esa matriz de 2 por 2, multiplicando cruzado igual que la vez pasada. A por D menos B por C. Entonces, nos va a quedar que multiplica a él por él, entonces nos quedaría menos 4 por e a la x, porque sería menos 1 por 4, y e a la menos x con e a la 2x, se suman los exponentes y nos queda menos 4 por e a la x. Luego sigue menos la otra multiplicación que es 2 por la x. Pues sigue un menos el segundo objeto. Ahora vamos a ver este segundo objeto y es con un negativo siempre. Igual, se tapa la columna donde él se encuentra y se multiplica cruzado los que quedaron. Entonces va a ser que multiplica a 4e a la 3x, 4e a la 3x menos 2e a la 3x. De acuerdo. Más el último objeto, que es e a la 2x, que multiplica cruzado, e a la x por e a la menos x, pues es un 1, menos 1. Si nosotros simplificamos esto, pues de esta primer parte tengo menos 6 e a la x y con él tengo menos 6 e a la 2x.
Para el segundo, tengo de aquí 2e a la 3x positivo. Y con él, menos 2e a la 2x. Y por último, tengo 2e a la 2x. Por lo tanto, nuestra respuesta para W es menos 6e a la 2x. Menos 6e a la 2x. Listo. Para encontrar W sub 1, vamos a copiar exactamente lo que tuvimos arriba en W, excepto la primera columna. Entonces aquí va a quedar e a la menos x, menos e a la menos x y e a la menos x. Acá e a la 2x, 2e a la 2x, 4e a la 2x. La primera columna va a ser 0, 0, y lo que esté del lado del igual, pero la ecuación tiene que estar en forma estándar. Como si este es un 1, está en estándar, por lo tanto, al otro lado del igual sea la 4x. De nuevo sacamos nuestro determinante y pues aquí nos vamos a apoyar en álgebra lineal y vamos a decir que vamos a expandir esta columna. Por lo tanto, la respuesta es e a la 4x que multiplica a, se va a tachar esta fila y esta columna. E a la 4x que multiplica a 2e a la x más e a la x. Correcto. Entonces nos va a quedar 2e a la x y 1e a la x, 3e a la x. Y con el 4 de afuera, 3e a la 5x. Correcto. Ahora vamos a calcular W sub 2. W sub 2 es exactamente el mismo que W, pero intercambiando la primera y la segunda columna. Entonces aquí va a quedar E a la X, E a la X, E a la X, E a la 2X, 2E a la 2X, 4E a la 2X, y en medio 0, 0 y E a la 4X, que son las respuestas. Por lo tanto, entonces, de nuevo vamos a expandir esta columna. Y como este cae en número, no está en el diamante, en este diamante, depende cómo lo hayas visto en álgebra lineal, pondría un negativo, menos c a la 4x, que multiplica a 2e a la 3x, menos c a la 3x. Nos queda entonces menos 2, menos 2e a la x, 2 menos 1 a la 3, correcto. Si esto de expandir diferentes columnas o filas te causa conflicto, lo puedes hacer como lo explicamos al inicio del ejercicio, multiplicando el por el, menos el, etc. Llega a la misma respuesta, pero un poquito más tardado. Calculemos ahora W sub 3. W sub 3 es la tercera columna en la que se cambia. La primera queda igual, la segunda queda igual, la tercera, los resultados. Entonces, nos va a quedar a la 4x,
que multiplica a menos 1 menos 1. Así es, entonces nos queda menos 2e a la 4. Ya que tenemos nuestras 4 Ws, ya podemos sustituir para encontrar las U's. Yo creo que lo voy a hacer por aquí. Dijimos que U sub 1 es igual a la integral de W sub 1 sobre W. En este caso sería, acercarnos un poquito, más pequeño. U sub 1 es igual a la integral de W sub 1, 3e a la 5x sobre W menos 6e a la 2x. Esto es igual a, pues sale el menos un medio y nos queda la integral de e a la 3x. Sale el menos un medio y nos queda la integral de e a la 3x. Por lo tanto, esto es igual a menos un sexto de e a la 3x. Ahora encontremos u sub 2. U sub 2 es la integral de w sub 2, o sea, menos 2 e a la 7x sobre w menos 6 e a la 2x. Simplificando, sale un tercio integral de e a la 5x. Pues este es un quinceavo de e a la 5x. Un quinceavo de e a la 5x. Por último, u sub 3. U sub 3 es la integral de w sub 3 menos 2e a la 4x sobre w menos 6 e a la 2x. Esto es igual a un tercio integral de e a la 2x. Esto es un sexto de e a la 12. Ok. Por último, sustituimos esas tres u's y estas tres y's acá para encontrar la yp. Y entonces lo voy a poner acá abajo. Yp es igual a y sub 1 e a la x por u sub 1 por menos un sexto de e a la 3x más y sub 2 e a la menos x por un quinceavo de e a la 5x más y sub 3 e a la 2x por u sub 3, un sexto de e a la 2x. Simplificando, esto es menos un sexto de e a la 4x más un quinceavo de e a la 4x más un sexto de e a la 4x. Eso es, ¿eh? Obviamente el un sexto y el menos un sexto se van a cancelar. Y entonces ya con esto podemos formar la respuesta final. La solución final es C1 e a la x más C2 e a la menos x más C3 e a la 2x más, no sería un cuarto, eso es un quinceavo. Este es un quinceavo, ¿cierto?
cierto, más un quinceavo de e a la 4x. Este que está aquí es la solución general explícita. Y con eso terminamos este ejercicio. Como está fácil derivar, voy a, voy a demostrar rápido que esta sí es la respuesta. Aquí está aquí. Vamos a ponerlo por acá. Aquí es la ecuación. Aquí está todo el ejercicio. Si lo quieres analizar completo. Tenemos la parte para encontrar YH, la fórmula para encontrar YP, las Ws, las Us, la YP y la respuesta final. Entonces, demostramos que esta es la respuesta. Para demostrar que es la respuesta, necesito la primera derivada. La primera derivada es C1e a la x menos C2e a la menos x más 2C3e a la 2x más 4 quinceavos e a la 4x. La segunda derivada igual a C1e a la x más C2e a la menos x más 4C3e a la 2x más 16 quinceavos t a la 4x. Y la tercera derivada es C1e a la x más C2 menos C2e a la menos x más 8C3e a la 2x más 64 quinceavos e a la 4x. Ok. Ahora vamos a sustituir esto acá. Entonces, y' se va a quedar igual. Eso es multiplicado por un 1. Se queda igual. Y' se va a multiplicar por menos 2. Para multiplicarlo por menos 2, pues voy a poner aquí un menos 2. Aquí un menos 2. Aquí un menos 8. Y aquí un menos 32. Porque lo multiplica por menos 2. Y' por un menos 1, pues este va a ser negativo, este va a ser positivo, este va a ser negativo y este va a ser negativo. Y a la y la voy a multiplicar por 2, entonces va a ser 2, 2, 2 y 2. Y eso me va a ayudar a sumar. Esto es más rápido. Voy a sumar todo esto que está aquí, que es el lado izquierdo, en la esperanza que me dé e a la 4x. Entonces, observo. C1e a la x menos C1 menos 2C1 más 2C1 a la x, todos se cancelan. Menos C2 más C2 menos 2C2 más 2C2, todo sea la menos X, se cancelan. 8C3 menos 8C3 menos 2 más 2C3 a la 2X, todos se cancelan. Veamos acá. Tenemos, ahí se cancela, todos tienen un e a la 4X. E a la 4X. Tengo 2 quinceavos positivos, luego menos 4 quinceavos, luego menos 32 quinceavos, y luego más 64 quinceavos. E a la 4x que multiplica, pues 64 menos 32, 32. 32 y 2, 34. 34 menos 4, 30 quinceavos.
está mal aquí. No, debería de ser e a la 4x por un 1. Vamos aquí, ¿qué pasó? Vamos a borrar esta parte que está incorrecta. No sé, aquí en las Ws hay un error. En la W sub 2, esta, vimos que era menos 4e a la 2x, que multiplica a 2e a la 3x menos e a la 3x. Entonces es menos 4, no, sí, 4 negativo que multiplica a e a la 3x. Por lo tanto, tiene que ser menos 4 menos 4e a la 5x. No, aquí. No, esta es a la 4x, perdón. Vamos a poner otra vez. E a la 4x negativo, pero sin un 4, multiplica a, tachamos a él y nos queda 2e a la 3x menos c a la 3x menos e a la 4x que multiplica a e a la 3x, nos queda menos c a la 7x. Entonces mi error fue este 2. Es aquí con un negativo, nada más. Por lo tanto, vamos a ver qué cosas quedan igual y qué cosas cambian. Con este negativo, U sub 2 es diferente. Pues vamos a acercarnos aquí a U sub 2. Entonces ya no es menos 2, es solamente menos. Y entonces no sale un tercio, sale un sexto. Y entonces es 6 por 5, 30. Entonces aquí es 30. Y los otros dos están iguales. Entonces, 30 y los otros dos están iguales. Por lo tanto, la respuesta final es y igual a C1 e a la x más C2 e a la menos x más C3 e a la 2x más un treintavo de e a la 4x, porque dijimos que ellos dos se cancelan. Y esa es la y. Este de aquí es y sub h más y sub p. Esta es la solución general. Y vamos a anotar la ecuación original, que es y' menos 2y' menos y' más 2y es igual a e a la 4x. Vamos a verificar que ahora sí nos dé la respuesta correcta y con eso terminaremos el ejercicio. Entonces, encontramos la primera derivada, que es C1 e a la x menos C2 e a la menos x más 2 sub 3 e a la 2x más 4 treintavos e a la 4x, que se puede simplificar como 2 quinceavos, pero va a ser más fácil dejarlo todo en treintavos.
La segunda derivada es C1e a la x más C2e a la menos x más 4c sub 3 a la 2x más 16 treintavos a la 4x. Y la tercera derivada es C1e a la x menos C sub 2 a la menos x, 8c sub 3 a la 2x más 64 treintavos a la 4x. Nosotros poder sustituir acá, vamos a multiplicarlo a él por 1, él por menos 2, él por menos 1 y él por 2. Al multiplicarlo por 2, aquí va a aparecer un 2, un 2, un 2 y un 2. Aquí va a aparecer un menos, aquí un más, aquí un menos y aquí un menos. El por menos 2, va a estar aquí un menos 2, aquí un menos 2, aquí un menos 8 y aquí un menos 32. Al multiplicarlo por menos 2, los vamos a sumar. Va a ser más fácil hacerlo así que volverlo a anotar. Entonces tenemos C1e a la x menos C1e a la x menos 2 más 2 C1 a la x se cancelan, menos C2 a la menos x más 2 y luego tengo 2 C sub 2 menos 2 C sub 2, todos se cancelan. Después tenemos 8c sub 3 menos 8c sub 3 menos 2c sub 3 más 2c sub 3 a la 2x, todos se cancelan. Y entonces nos quedó que esto es c a la 4x que multiplica a 64 treintavos menos 32 treintavos menos 4 treintavos más 2 treintavos que es C a la 4x que multiplica a 64 menos 32, 32, 34, 30 treintavos. Nos da L a la 4x. Esperamos la respuesta, por lo tanto ya estamos seguros que la respuesta que tenemos aquí originalmente en rojo es la respuesta correcta. Con eso terminamos el video. Voy a dejar regresar aquí a la parte de la teoría. Esto es lo único que nos tenemos que memorizar para este tema de variación de parámetros. Muchas gracias por tu atención.